Bueno, vamos allá. Hoy nos metemos de lleno en un texto que nace, la verdad, del puro hartazgo. Del hartazgo con la corrupción. Y plantea una solución que es, bueno, tan radical como irónica. La idea es, si no puedes con ellos, oye, por lo menos que lo hagan bien, que sean profesionales. Y esta es, digamos, la tesis central. Una frase que resume a la perfección esa mezcla de frustración y de, bueno, de humor negrísimo que tiene el autor. Ojo, no es que se rinda, para nada. Es una crítica súper mordaz que viene a decir, vale, ya que esto parece que no va a parar nunca, ¿podríamos por lo menos pedirles un mínimo de estilo? Claro, el autor parte de un sentimiento que la verdad nos resulta bastante familiar a todos. Esa sensación de estar hasta arriba, ¿no? Ahogados en un mar de escándalos políticos. Y lo que es peor, que muchos están hechos de una forma tan torpe, tan chapucera, que casi ofende más. Y para que veamos de qué habla, el autor no se anda con rodeos, va directo a casos concretos. Empieza por uno, que sonó muchísimo, hablamos de 56 millones de euros que presuntamente fueron defraudados en apenas 4 años. Una cifra que, bueno, ya nos da una idea de la escala del problema, empezando por lo más alto. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Sigue con otro ejemplo que también conocemos de sobra, un expresidente autonómico que, según se cuenta en el texto, tenía por ahí más de 4 millones de euros en un paraíso fiscal. Lo interesante de esto es ver cómo el autor usa estos casos tan mediáticos para conectar directamente con ese cabreo general. Y ya, para rematar la faena, pone un último ejemplo, el famosísimo caso del director general de la Guardia Civil, que acabó con una condena de 28 años. Pero aquí está la clave de lo que quiere decir el autor, que esto no son 4 manzanas podridas, no. Esto, según él, es solo la punta del iceberg. Lo que llegamos a ver. Vale. Una vez que tenemos el problema sobre la mesa, bien clarito, el autor da un giro de tuerca y se hace la gran pregunta. Pero bueno, ¿por qué pasa esto una y otra vez? Y para intentar responder se inventa, literalmente, su propia corriente filosófica. La llama criquerónica. Es una palabra inventada que junta crítica, queja e ironía. Y esto es súper importante porque es la clave para entender todo lo que va a venir. No estamos ante un análisis político al uso, no, esto es un ejercicio de crítica, sí, pero que se hace desde la queja y usando la ironía como arma principal. Y desde esta perspectiva criquerónica, a la pregunta de si la corrupción es imbatible, el autor responde con un sí bastante pesimista. Su argumento es que cosas como la avaricia, el engaño o las ansias de poder no son fallos del sistema que se puedan arreglar, sino que son, bueno, como un fallo de fábrica de la propia naturaleza humana. Y esta idea, un poco oscura, es la que le sirve de trampolín para lo que viene ahora. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque, a ver, si aceptamos, aunque sea como hipótesis, que la corrupción es algo tan inevitable como que llueva, el autor se pregunta, ¿y si hemos estado enfocando el problema mal desde el principio? Y para darle fuerza a su argumento, echa mano nada menos que de Darwin. Esta cita es el centro de toda su provocación. A ver, si sobrevivir no va de ser el más fuerte, sino el que mejor se adapta, y resulta que vivimos en un entorno contaminado por la corrupción de forma crónica, pues ¿qué se supone que tenemos que hacer? Y esta es la pregunta del millón, la que lo cambia todo. El autor nos deja en una encrucijada. Si luchar de frente no sirve de nada porque esto es humano, entonces la única opción que nos queda es adaptarnos. Y sobre todo, ¿qué narices significa adaptarse en este contexto? Pues en lugar de hundirse en el pesimismo, el autor le da la vuelta a la tortilla y se refugia en el humor. Su razonamiento, ante tanta impotencia, llega a una conclusión que es, bueno, es absurdamente lógica. Si no puedes vencerlos, no te unas a ellos. Profesionalízalos. Y aquí es donde la sátira estalla por los aires. Después de todo este camino tan pesimista, el autor nos presenta su gran solución, su gran proyecto nacional. El Instituto Corruptea. Sí, como suena, la Spanish School of High Corruption. La idea es tan loca que es imposible no sonreír. Fijaos cómo el autor pasa de la simple queja a proponer algo, aunque sea desde la ironía más absoluta. Una formación oficial, con su título y todo, para corruptos de guante blanco. Y claro, una institución de este calibre no puede tener un plan de estudios cualquiera. Necesita algo a la altura, ¿no? Pues vamos a ver qué asignaturas tendrían que cursar los futuros líderes de la corrupción según esta propuesta. Para inspirar a los futuros alumnos, el instituto necesita un lema potente. Y elige este, que es una frase real, Suena a profesionalidad, a trabajo bien hecho, a ambición, una declaración de intenciones que parece perfecta. La pregunta es, ¿de quién es esta frase? Pues aquí viene el remate irónico del autor. Resulta que el que habla del trabajo bien hecho es la misma persona que mencionamos antes por, presuntamente, esconder millones en un paraíso fiscal. Y este contraste, esta
Esta contradicción es justo la esencia de toda la sátira, usar las propias palabras de los protagonistas para construir la broma. Pero fijaos en el detalle del plan de estudios porque no tiene desperdicio. Cada asignatura es básicamente un guiño a un escándalo real o a una práctica que nos suena. Desde cómo remodelar tu casa con dinero público hasta un curso avanzado sobre paraísos fiscales. Y por supuesto, el Máster Premium, que es como el grandes éxitos de la corrupción patria. Es en el fondo una crítica súper detallada, pero con forma de folleto de universidad. Y para poner la guinda al pastel, el eslogan publicitario. Es que parece sacado de un curso de coaching, de verdad. Transfórmate en un corrupto de guante blanco. O sea, te vende la corrupción como si fuera una carrera de éxito, un plan de desarrollo personal. Es el culmen del absurdo, la cumbre de la ironía que maneja el autor. Vale, después de toda esta parodia, que es muy elaborada, es importante que nos quedemos con el mensaje de fondo. Obviamente el autor no está pidiendo que se abra esta escuela mañana. Lo que está haciendo es usar la sátira como lo que es, un arma de crítica social increíblemente afilada. Así que el punto final es este. El Instituto Corruptea es como esos espejos de feria que te deforman. Nos devuelve una imagen de nuestra propia realidad, una realidad que, para el autor, se ha vuelto tan absurda que a veces ya parece una parodia. Esta propuesta es su forma de gritar, pero mirad qué ridículo es todo, pero sin soltar un discurso, lo hace provocando esa risa que se te queda un poco helada. Y el texto se cierra dejándonos con esta pregunta en el aire, para que pensemos. Cuando parece que las formas de protesta de siempre ya no funcionan, cuando hay una sensación general de resignación, ¿puede que el humor, que la ironía, se convierta en la herramienta de resistencia más potente que nos queda? Hay que darse reflexión sobre el poder que tiene la risa como último bastión de la crítica.